continúa entonces instruyendo, exhortando, corrigiendo, enseñando a la iglesia. Y por supuesto, el Espíritu Santo juzgó que lo que Pablo escribió a esa carta, por supuesto, sería también necesario para nosotros, la iglesia contemporánea. Esta sección comienza en el capítulo 11, versículo 2 y se extiende hasta el capítulo 14, al final del capítulo 14. Allí Pablo aborda asuntos que tienen que ver con la conducta de hombres y mujeres en el culto, la vestimenta en el culto público. Ha hablado Pablo también de la cena del Señor y ahora Pablo está abordando el asunto de los dones espirituales. Allí es donde estamos. Vamos a orar, vamos a rogar al Señor que hable a su iglesia el día de hoy. Y también, por supuesto, si alguien aquí nos visita y todavía no es creyente, primero le expreso mi gozo de tenerle con nosotros. Quizá está explorando la fe cristiana, quizá, todavía usted está tratando de entender lo que sucede aquí. Bueno, oro también que el Señor hable a su corazón. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra ya fue leída públicamente, la hemos escuchado. Por lo tanto, aun si el predicador hiciere un mal trabajo, un pobre trabajo en exponer tu palabra, ya hemos escuchado su lectura. Pero tú has ordenado que en el culto público la palabra sea leída y sea explicada y sea aplicada a nuestras vidas. Y esto a través de hombres falibles, caídos, pecadores, que aún redimidos, sí, pero que todavía están sujetos a los efectos del pecado. Por lo tanto, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo resista, se oponga al efecto del pecado en el intelecto de quien predica y también, Señor, por supuesto, en sus afectos y voluntad, de manera que pueda presentar una exposición fiel de tu palabra. Señor, que sea fiel a su llamado. Lo has llamado a ser tu vocero, lo has llamado a ser un heraldo, un embajador que habla en nombre del Rey. Y Señor, permítele tener la confianza de que al predicar tu palabra estará realmente, Señor, exponiendo tu palabra. Que con confianza pueda decir a tu pueblo este día, así dice el Señor. Y permite que podamos nosotros responder en arrepentimiento, en fe y obediencia, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Usted no me dejará mentir que uno de los efectos que las redes sociales pueden tener en nosotros, bueno, vamos a ser generosos, en la mayoría de nosotros, sobre todo cuando vemos fotografías, cuando vemos reels o cuando vemos las historias que otros ponen en sus redes, muchos de nosotros podemos reaccionar sintiendo la punzada de envidia ante la vida tan maravillosa que otras personas están viviendo. Es decir, podemos ver las fotos de sus casas, las reels de sus viajes, la foto de lo que están comiendo en ese momento en tal restaurante, el unboxing de algún producto nuevo, las fotos donde esposo y esposa destilan miel, prodigándose piropos y celebrando al amor de su vida en un aniversario, en el cumpleaños del cónyuge. Podemos ver, por supuesto, la decoración de tal mujer, y entonces podemos sentir esa punzada, ¿sí? Esa punzada de envidia, de tristeza, de congoja, y podemos pensar, ¿por qué mi vida no puede ser como la de esta persona? ¿Por qué mi casa no es así? ¿Por qué mi matrimonio no es así? ¿Por qué mi esposo no es así? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mis hijos no son así? ¿Por qué mi perro no se comporta como este que en el video es un perro entrenado? ¿Por qué? ¿Por qué
¿Por qué no tengo esa vida tan maravillosa que esas personas tienen? Bueno, la verdad de las cosas es que realmente Facebook vemos, Instagram vemos, matrimonios no sabemos, ¿no? Casas, hogares no sabemos. La verdad es que no digo que lo que vemos allí en algunos casos corresponda a la realidad, pero en la mayoría de los casos lo que vemos es una versión curada, una versión editada de la vida de las personas. Ahora, cuando visitamos otra iglesia, también podemos tener esa sensación de, ¿por qué mi iglesia no es así? ¿Por qué mi iglesia, en esta iglesia la gente es tan amable, me saludan? ¿Por qué mi iglesia no es así? ¿Por qué mi pastor no predica así? ¿Por qué mi iglesia no tiene tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Y podemos sentir hasta cierta envidia. O cuando vemos, por supuesto, que normalmente las iglesias ponen un resumen de su fin de semana, el culto de tal iglesia, fotos maravillosas donde todos se saludan con una amplia sonrisa, ¿verdad? Gente tomando notas en el iPad, atentos al sermón. O sea, esas fotos cercanas, los close-ups de gente tomando notas, gente con las manos levantadas, cantando, el momento de compañerismo, todos ahí saludándose, las fotos de personas abrazando. Digo, por supuesto, a lo mejor puedo ser muy cínico, pero la verdad es que quizá corresponda a la realidad de esa iglesia. Y vemos ahí, por supuesto, a la página de Facebook o de Instagram de esa iglesia y decimos, yo quisiera ser parte de esa iglesia porque mi iglesia no es así. Por supuesto, podemos también sentir hasta envidia, ¿sí? O los pastores, ¿no? Cuando miramos lo que nuestros consiervos ponen en sus redes sociales, ¿verdad? Podemos también sentir hasta cierto punto esa punzada de envidia. ¿Por qué mi iglesia no es así? Ahora, muchos cristianos también suelen decir, ¿cómo me gustaría que mi iglesia, fuera más como la iglesia del Nuevo Testamento? ¿Cómo me gustaría que fuéramos como la iglesia primitiva? Bueno, tal vez hasta cierto punto me parece que ese es un buen deseo, pero como hemos dicho en otras ocasiones, claramente esas personas no han leído el Nuevo Testamento. Verá, una cosa es visitar una iglesia un domingo y tener la impresión de que pues es lo más cercano al cielo que hay aquí en la tierra, y otra cosa es ser un miembro de esa iglesia y ser parte de la vida diaria de esa iglesia. Una cosa es impresionarte por un sermón en internet de un versado y por supuesto hábil predicador, y decir cómo quisiera que mi pastor predicara así. Y otra cosa es convivir día a día con ese predicador, ¿verdad? Y una cosa, por supuesto, es haber escuchado 2 o 3 frases acerca de la iglesia primitiva, y otra cosa es haber leído las epístolas del apóstol Pablo y el libro de los Hechos. Aquellos que dicen, ¿cómo me encantaría que mi iglesia fuera más como la iglesia del Nuevo Testamento? Pues claramente no han leído Primera de Corintios. El apóstol Pablo, en su ministerio a esta iglesia, la cual era muy querida para él pasó 1 año y medio en Corinto, estaba lidiando con toda clase de problemas, uno tras otro. Y aun cuando Pablo no estaba ya más allí, él partió de Corinto, fue a Éfeso. Aún así el corazón de Pablo continuaba doliéndose porque, bueno, una delegación va y le informa de lo que está pasando, o le envían una carta diciéndole, mira Pablo, está sucediendo esto, y Pablo entonces aún a la distancia tiene que seguir pastoreando, corrigiendo, exhortando, etc. Así que debo decirle una cosa, y esto por supuesto no pretende ser una excusa, ni mucho menos, pero si usted es alguien, un no creyente, ¿sí? Que por supuesto ha escuchado estereotipos acerca de la iglesia,
o de pronto usted ha visto incongruencias en la iglesia, déjeme decirle que esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo ni es privativo de esta congregación local. Si usted ha sido lastimado por alguna iglesia, bueno, su caso no es el único. Y no por eso quiero decir que no es importante. Pero sepa usted también que los celos, las divisiones, los chismes, las envidias, las facciones, la inmoralidad, etcétera, tristemente han estado presentes en la iglesia visible desde que la iglesia comenzó. Y Pablo tuvo que lidiar con divisiones. La iglesia estaba dividida con respecto a qué líder debían seguir. Capítulos 1 al 4. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas o Pedro, yo soy de Apolos, Team Pablo, Team Cefas. Bueno, división con respecto al liderazgo de la iglesia. Yo sigo a este pastor, no, yo sigo al otro. ¿Sí? División en la iglesia. División con respecto también, tristemente, a estatus socioeconómico. En esta iglesia corintia, a los ricos se les trataba muy bien, a los pobres no tanto. Y aún en la cena del Señor había división. Los ricos, lugar VIP, comían ellos manjares. Los pobres, allá en un lugarcito aparte, y ellos, bueno, comían de lo que sobraba, si es que sobraba. División también con respecto a los dones espirituales. Algunos decían que eran mejores que otros, que eran más espirituales que otros, que eran superiores a otros, porque exhibían, como hemos dicho, toda una pirotecnia espiritual con sus dones espectaculares. Principalmente en esa iglesia, aquellos que decían poseer el don de lenguas, ¿sí? Y don de lenguas, bueno, es un don que el Espíritu Santo dio por el cual personas podían hablar en otro idioma, aún Pablo dice en lenguas angélicas, ¿sí? Sin haber aprendido esos lenguajes. Bueno, esas personas decían tener ese don y se sentían superiores a los demás. Se sentían, como dije, más espirituales que otros. Entonces Pablo continúa llamando a esta iglesia a entender la naturaleza de la iglesia y a entender la naturaleza de los dones espirituales y el propósito de esos dones espirituales. Y continúa llamando a estos cristianos, a estos que profesaban la fe cristiana, a cesar esas divisiones y a verse el uno al otro como miembros del mismo cuerpo. Bueno, nosotros el día de hoy, en mayor o menor medida, necesitamos esa exhortación. Como ya hemos dicho, quizá entre nosotros hay quienes pueden sentirse menos que otros y hay quienes pueden sentirse más que otros. Hay algunos que pueden sentirse útiles y hay unos que pueden sentirse inútiles. Y bueno, quizá nosotros también necesitamos esa misma exhortación que el apóstol Pablo continúa dando a estos corintios. Y ciertamente Pablo les exhorta en nuestro pasaje, pero también Pablo hace algo más. Antes de exhortarles, Pablo les da palabras de ánimo, palabras de aliento. Y usted y yo necesitamos palabras de aliento. Verá usted, vivimos en un mundo cada vez más individualista, ¿sí? Las redes sociales han contribuido a el aislamiento que podemos vivir de manera paradójica y contradictoria, pudiéramos decir, porque tenemos muchas conexiones, pero la mayoría de la gente se siente sola, se siente realmente como que no pertenece a algún lado. Bueno, déjeme decirle algo que debe dar aliento, debe ser algo que de verdad nos anime a los cristianos. Y cuando usted escuche dirá, bueno, a lo mejor no tanto, pero usted como creyente, usted pertenece, usted tiene un lugar, usted tiene una familia, tiene un hogar, y este se llama
la iglesia. Pero también quizá algunos podamos pensar que pues no somos muy útiles o no contribuimos para mucho. Pero déjeme decirle que usted tiene también no solamente un lugar en la iglesia, y en esta iglesia usted también tiene una función en esta iglesia. Déjeme ponerlo de esta manera, aunque podamos decir y creer lo contrario. Ningún creyente es dispensable en la iglesia de Cristo. O sea, estamos acostumbrados nosotros a dichos tales como, ¿sí? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se fueron, qué bueno, para que se manifieste que no eran de nosotros. Eso traducido al castellano popular significa mientras menos burros, más olotes, ¿no? O sea, se fueron, pues ellos se lo pierden, mejor para nosotros, comemos más, ¿no? Bueno, la verdad es que, contrario a lo que pecaminosamente podamos pensar, todo creyente tiene un lugar en la iglesia y todo creyente tiene una función en la iglesia. Y eso le incluye a usted, creyente. Eso le incluye a usted que está escuchando esta predicación de la palabra de nuestro Dios, ya sea que sea miembro de esta iglesia o que sea miembro de otra iglesia y nos está visitando el día de hoy. Ahora, ¿qué de usted que tal vez no es creyente? ¿Qué de usted que tal vez está buscando alguna iglesia? Bueno, déjeme decirle que con todos los errores y todos los defectos que la iglesia pueda tener, ese es el lugar. No me refiero a esta iglesia en particular únicamente, sino me refiero a la iglesia. La iglesia es el lugar donde usted debe sentirse en casa. Y la iglesia es el lugar donde usted puede ser útil sirviendo a otros. Así entonces, veamos estas palabras de ánimo de Pablo y veamos también la exhortación que el apóstol Pablo hace aquí. Ahora, debo decir algo importante, creo yo. No sé si usted pensará así. Pero el versículo 31 en particular, pues ha causado discusión con respecto a que si el versículo 31 cierra realmente lo que Pablo, concluye lo que Pablo estaba diciendo, o el versículo 31 realmente es la introducción de Pablo a lo siguiente que él va a abordar. En realidad, el versículo 31, así lo creo, algunos otros también, gente mucho más inteligente que yo, el versículo 31 es lo que se conoce en literatura como un Janus. Janus es el nombre del dios romano, del cual el mes de enero toma su nombre. Y Janus era un dios que era representado con dos caras. Una así con cara no de tristeza, pero como así como de desesperación, demás. Y otra cara alegre. Bueno, el dios Janus dio nombre a este mes porque enero es un mes que mira hacia atrás, al año pasado, y también mira hacia adelante, al año nuevo. Entonces el versículo 31 es un Janus en el sentido de que sí, va a concluir lo que Pablo está diciendo, pero al mismo tiempo introduce lo que Pablo va a decir después. Es importante que nosotros no nos dejemos llevar por la división en capítulos y versículos. Recuerde usted que los capítulos y los versículos no son parte del texto original. O sea, Pablo no dijo capítulo 13, versículo 1. No, estas son ayudas que fueron puestas más adelante para que podamos encontrar los pasajes más fácilmente. Así que quitemos esa división en capítulos y sobre todo los títulos en negritas que tienen algunas Biblias, ¿sí? Y veamos que lo que está diciendo Pablo es un solo argumento que va fluyendo y fluye del capítulo 12 al capítulo 13. Y veremos por qué en un momento más. En un sentido, este es un sermón introductorio a la exposición del capítulo 13. Y como usted puede ver, el título de la miniserie es Un camino más excelente. Y veremos también por qué. Esta es la parte 1. Veamos entonces cómo Pablo lleva a su conclusión lo que está diciendo y, por supuesto, introduce este otro aspecto de su argumento. Vayamos pues a las palabras de ánimo, de aliento del apóstol Pablo. Versículo 27 dice así: ustedes pues
son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Note que el apóstol Pablo dice que cada creyente ha sido incorporado. Cada creyente, en virtud de su unión con Cristo, no solamente está unido a Cristo por la fe, sino está unido a su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, este cuerpo místico de Cristo, es la iglesia. No solamente estamos en unión con Cristo, estamos en unión el uno con el otro. Quizá por el efecto de la cultura en nosotros, tenemos una perspectiva de la vida cristiana bastante individualista y también privada o privatizada. Es decir, muchos de nosotros creemos y pensamos que la vida cristiana es un asunto meramente personal, un asunto meramente individual. O sea, mi relación con Cristo, mi devocional personal, mi esto, mi lo otro. Podemos nosotros pensar entonces que la vida cristiana es un asunto personal nada más. Ahora bien, es cierto que la vida cristiana tiene tiene una dimensión personal e individual. Obviamente somos salvos personalmente, ¿sí? Como individuos. Pero también note usted que Jesús no vino a morir nada más por individuos, vino a morir por un pueblo, vino a morir por un cuerpo, vino a morir por su iglesia. Así que hay una dimensión corporativa que no tomamos en cuenta. Nosotros fuimos salvados, sí, pero no salvados individualmente, sí, pero también salvados para ser parte del cuerpo de Cristo. Vaya, la vida cristiana, por diseño divino, se vive no nada más individualmente, sino corporativamente. Alguien lo puso de este modo. La vida cristiana es un proyecto corporativo. Es decir, debemos entender, debemos creer que como creyentes no solo estamos unidos a Cristo, estamos unidos a su cuerpo, a la iglesia, y somos miembros de su cuerpo. Somos parte de su cuerpo. Y usted dirá, ¿y eso a mí en qué me alienta? Bueno, note el privilegio. Usted que no era pueblo, ahora es pueblo. Usted que estaba lejos, ¿sí?, de la ciudadanía del reino de Cristo, ahora es un ciudadano del reino de Cristo. Usted es parte de su familia, es parte del oikos, del hogar de Dios, de la casa de Dios. Usted es parte, como dice Pablo aquí, de su cuerpo. Usted tiene un lugar, usted pertenece. Usted es parte de una familia. Usted es parte de un rebaño. Usted es parte, por supuesto, de un templo espiritual. Usted es parte también de un cuerpo. Somos, como dice el apóstol Pedro y también el apóstol Pablo, piedras vivas en el templo espiritual. Somos ovejas en el rebaño del Señor y somos miembros de su cuerpo. Usted tiene un lugar a donde pertenecer y esa es la iglesia. Y no solamente tiene un lugar aquí, usted también tiene una función. Note por favor que dice el apóstol Pablo allí. Dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, versículo 27, y miembros cada uno en particular, 28, y a unos puso Dios en la iglesia. Dios no solamente le ha hecho pertenecer a su iglesia, no solamente le ha hecho un miembro de su iglesia, sino que también le ha dado una función, ha designado una función particular para usted, lo crea o no lo crea. ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo? Si usted es creyente en Jesucristo, Dios ha señalado, ha designado para usted una función. No, usted no es un inútil, no. Usted es muy útil en la iglesia y Dios quiere que sea muy útil en su iglesia y para eso ha designado una función para usted. Aquí Pablo va a poner como ejemplo, en el versículo 28 en adelante, 3 oficios y 5 dones. 3 oficios y 5 dones. En caso
de que usted estuviera preguntándose, bueno, ¿y cuál es mi función en la iglesia? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? Si yo soy parte del cuerpo de Cristo, si yo pertenezco a la familia de Dios, ¿qué puedo hacer en la iglesia? Bueno, como le dije, Pablo menciona 3 oficios aquí. Dice así, versículo 18, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Pablo nos da una lista aquí, la cual no es exhaustiva ni mucho menos, no pretende ser la lista non plus ultra de todos los dones que existen. Pero quiero que note aquí un par de cosas. Primero que nada, la distinción entre esos oficios y los dones. ¿Lo ve usted? Primero habla de 3 oficios y luego también habla de dones. 3 oficios, 5 dones. Ahora, hay una diferencia en la manera en que Pablo enlista ambos. Note por favor que los oficios son introducidos mediante números ordinales, ¿no? Primero, segundo, tercero. Ahora, cuando vemos los dones, Pablo no hace tal cosa. No dice cuarto, quinto, sexto y séptimo, octavo, no hace tal cosa. ¿Por qué Pablo introduciría los oficios? Cuando digo oficios no me refiero a carpintero, etcétera, ¿no? Me refiero a oficios de la iglesia, o a los oficiales de la iglesia. Bueno, ¿por qué introduciría estos con primero, segundo y tercero? Quizá, bueno, porque hay un orden de importancia tal vez. Quizá hay, digámoslo así, a cierta primacía de estos oficios. Otros piensan que cuando miramos a estos oficios hay un cierto orden, cierta progresión. Primero vinieron los apóstoles, ¿verdad? Y pusieron el fundamento de la iglesia. Los profetas neotestamentarios recibieron revelación, ¿sí? Divina y continuaron el ministerio. Y después entonces, una vez que el fundamento de la iglesia fue puesto, los maestros que Dios llama a la iglesia exponen la palabra, predican, enseñan su palabra. Bueno, cualquiera que sea el caso, debemos mencionar un par de comentarios con respecto a estos oficios. El oficio apostólico. Cuando Pablo habla de apóstoles, ¿a quiénes se refiere? Se refiere a los 12, se refiere al sustituto, por supuesto, de Judas, a Matías, y se refiere a él mismo. Los apóstoles con A mayúscula, los cuales fueron designados por Cristo mismo para ser sus testigos. Ahora, el término testigo en el Nuevo Testamento es un término técnico que se refiere únicamente a esos testigos. Pero usted dirá, pastor, y cuando leemos Hechos 1:8, pero me serán testigos cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Bueno, muchas veces hemos oído sermones que nos exhortan a ser testigos, ¿verdad? Con base en lo que se dice en Hechos 1:8. Pero, ¿de quién está hablando Jesús en Hechos 1:8? Contexto, ¿verdad? Contexto es importante. ¿A quiénes les estaba hablando Jesús cuando le dijo, ustedes serán mis testigos? ¿A quiénes? A los apóstoles. Ellos fueron llamados para ser los testigos de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿nosotros somos testigos? Sí, pero somos testigos de los testigos. Damos testimonio del testimonio apostólico que ha sido registrado en las Sagradas Escrituras. O sea, somos testigos en un sentido derivativo. Ahora, cuando la Biblia habla de apóstoles, entonces se refiere solamente a estos que fueron designados por Cristo, que fueron testigos de la resurrección y que son testigos de la resurrección y que fueron entrenados por Cristo mismo. En ese sentido, el oficio apostólico ya no existe, no más. No es el propósito de este sermón discutir ese asunto, pero si usted ha estado o está o piensa estar en una iglesia donde hay un apóstol, que se dice apóstol con A mayúscula, con todo respeto debo decir que tal persona no conoce la Escritura, por decirlo menos, ¿ok? No hay más apóstoles en ese sentido. Los profetas, estos fueron personas en un tiempo en la historia de la redención en el que Dios todavía estaba dando revelación. Y estos profetas, ¿sí?, en el Nuevo Testamento fueron personas que recibieron revelación divina, ¿sí? Pero una vez que se cerró el canon de la Escritura,
ese oficio profético, en ese sentido, ya no existe más. Los apóstoles y los profetas, dice Pablo en Efesios 2, forman el cimiento de la iglesia. Pero luego Pablo menciona a maestros. ¿Y a quién se refiere Pablo aquí? Muy probablemente, en primer lugar, se refiere a aquellos que Dios ha llamado a exponer el testimonio apostólico y de los profetas. Es decir, pastores, maestros como su servidor. A otros también que Dios ha llamado a ser maestros en la iglesia. Pero usted dirá entonces, bueno, ¿y eso a mí en qué me anima? Si yo ni voy a ser apóstol, ni voy a ser profeta, y tampoco voy a ser pastor, no que debo tomar ánimo, cobrar ánimo porque tengo una función en la iglesia. Bueno, probablemente, claro, usted no va a tener ninguno de esos oficios. Pero Pablo dice, además de esos oficios en la iglesia, y ciertamente Pablo dice que el propósito de estos oficios era precisamente entrenar, Efesios 4, 11 y 12, entrenar, capacitar, formar y perfeccionar a los cristianos para la obra del ministerio, ¿sí? Para que usted y yo podamos servir en la iglesia. ¿Para qué Dios dio a los pastores, por ejemplo? Para perfeccionar, capacitar, entrenar y formar a los creyentes para que los creyentes hagan la obra del ministerio. ¿Cómo? A través de sus dones. Y aquí Pablo menciona 5 dones. ¿Son todos los dones? Absolutamente no. Y dice versículo 28. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Bueno, y usted dirá, pues ¿dónde está el ánimo en todo esto, pastor? Porque pues ni hago milagros, ni hablo en lenguas, ni tampoco esto, aquello, lo otro, ni sano a nadie. Bueno, también un par de comentarios me parece son pertinentes aquí, o es pertinente aquí. Número 1, ¿qué de estos dones como los milagros, las sanidades y las lenguas? Bueno, de nueva cuenta, no es el propósito de este sermón tratar esto en profundidad, pero debo decir que yo tengo la postura de que esos dones fueron dados para ese tiempo fundacional de la iglesia, ¿sí? Fueron dados para servir a un propósito específico, es decir, sirvieron como señales de la venida del reino, ¿sí? Sirvieron como señales para apoyar y validar el ministerio apostólico. Pero una vez que la iglesia fue fundada, una vez que se cierra el canon de la Escritura, entonces tiendo a pensar que esos dones ya no más sirven a esa función. Ahora, no quiere decir que Dios no tenga la libertad de hacer milagros el día de hoy. En ningún momento he dicho tal cosa. Dios puede hacer lo que Él quiera, como quiera, cuando quiera, siempre y cuando, por supuesto, esté en conformidad con su carácter. De manera que hablemos de, por ejemplo, sanidades. Sanidades. ¿Puede Dios sanar de manera extraordinaria el día de hoy? Claro que sí. Pero hay un gran problema con nosotros los cristianos, que tenemos esta dicotomía no muy bíblica que digamos. ¿Por qué? Porque cuando vamos al doctor, ya sea Simi o algún otro doctor, ¿sí? Y nos dan un medicamento y ese medicamento nos sana, tendemos a pensar que eso fue sanidad humana. En cambio, tal persona fue a una iglesia, el pastor o alguien oró por ella y sanó en ese momento. Eso es sanidad divina. Pero déjeme decirle que toda sanidad viene de Dios. ¿No dice el Salmo 103, Él es el que sana, Él es el que sana todas tus dolencias? Bueno, Dios lo hace ordinariamente a través de causas secundarias, a través de medios, a través de medicina, a través de doctores, a través de tratamientos. Cuando usted va al doctor, el médico le prescribe, usted toma su tratamiento y usted sana, entonces usted dice, ¿me sanó el doctor? No. ¿Me sanó la medicina? Bueno, sí, pero últimamente la sanidad vino ¿de quién? De Dios. Él dio habilidad, conocimiento, sabiduría a los seres humanos. La verdad de la ciencia médica viene de Dios.
Y toda sanidad a través de medicina, menos los chochitos, no, bueno, viene de Dios, viene de Dios, viene de Dios. Entonces, Dios le sana ordinariamente a través de medios. ¿Puede Dios sanar extraordinariamente? Absolutamente. Dios es soberano y Él puede sanar con medicamentos, sin medicamentos, más allá de los medicamentos y a pesar de los medicamentos. Él es quien nos sana. Entonces, quizá esto tuvo su momento en el tiempo fundacional. Esa es mi postura. Si usted tiene otra postura, viene de otra iglesia y tiene otra postura, le respeto. Pero creo que la Biblia nos llama a pensar que estos dones tuvieron su función para cierto tiempo en la historia de la redención. Lo mismo las lenguas, lo mismo los milagros. Ahora usted dirá, todavía no encuentro el ánimo aquí, pastor. Bueno, también dice el apóstol Pablo. Vea el versículo 28. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Por cierto, quiero que note usted algo importante aquí. ¿Dónde pone Pablo el don de lenguas en esta lista? ¿Al principio o al final? Al final. Estos corintios pensaban que el tener ese don les hacía superiores a otros y Pablo lo pone más al final. Pero note que Pablo, antes de hablar en lenguas, dice los que ayudan, los que ayudan. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, desde ministerios de misericordia, hacer una persona útil en la iglesia. Ahora, todos sin excepción hemos sido llamados a servir, pero hay personas, hermanos, que tienen ese don. Les encanta ayudar. Cuando ven una necesidad, inmediatamente tratan de suplirla. Son personas que encuentran gozo y deleite en ayudar a los demás. No quieren ser los protagonistas de la película. Están muy contentos con ser el que detiene el micrófono para que los actores digan sus diálogos. Están muy contentos con ser los que van a buscar el almuerzo para que coman los actores. No tienen problema con eso y se deleitan en ayudar. Y hermanos, yo estoy convencido de que hay personas así en esta iglesia. Nada más que por una u otra razón, bueno, no están ejerciendo esos dones. Por ejemplo, hay personas que tienen una sonrisa agradable, que desarma hasta la persona más cínica que entre por esas puertas. Personas que de verdad tienen esa manera de hacernos sentirnos bienvenidos, ¿sí? Bueno, ¿por qué no puede ser útil esa persona ahí en la puerta? ¿Verdad? Recibiendo a las personas con una sonrisa, con un saludo, con un bienvenido, ¿verdad? Usted quizá es uno de ellos. O a lo mejor usted le gusta ayudar, pero por alguna razón no lo está haciendo. Bueno, necesitamos personas que puedan empoderar, que puedan permitir que otros ministerios se realicen. Por ejemplo, usted puede ser la persona que dice, no se preocupen maestros de escuela dominical, yo voy a poner las sillas y las mesas. Ustedes no se preocupen. Cuando ustedes vengan a dar su clase, ya está listo. O quizá usted se deleita en que las personas puedan tener un tiempo de convivencia. A lo mejor usted pues tiene ese don de hacer un buen, rico y sabroso cafecito, ¿verdad? A lo mejor ser la persona ahí que le encanta preparar esos tiempos de hospitalidad, de convivencia. O a lo mejor, una vez más, usted es una de esas personas que puede hacer sentir bienvenidas a las personas en el mostrador de bienvenida de la iglesia, ¿verdad? Ser esa persona que con una manera muy cordial, muy no fingida, sino real, ¿verdad? Hace sentir muy bienvenidas a las personas. Y así puedo pasarme toda la tarde, pero ustedes obviamente no quieren eso, diciendo ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo. El punto es, hermanos, nadie tiene por qué sentirse inútil. Todos tenemos algo que hacer. Y creo que ya es tiempo de que la gente que ayuda, que ayude. Pero usted dirá, bueno, ¿será que yo puedo hacer eso? Claro que sí, absolutamente. Usted puede contribuir con muchas cosas, ¿sí? Cuando hubo crecimiento en la iglesia,
Y hubo un problema porque algunas personas eran desatendidas, ¿verdad? Entonces fue necesario nombrar a los diáconos. Pero aún los diáconos necesitan ayuda. Algunas personas aquí, Ministerio de Misericordia, pueden ir y visitar a las hermanas enfermas, bañarlas, ayudarlas, darles de comer, etcétera. Ayudar a los diáconos en ese sentido. Usted puede ser una persona que se deleite en proveer todo lo necesario. Que el pastor o los pastores no se preocupen de nada. Ya están listos. Mire, pastor, ya está conectado, listo. Usted no se preocupe de nada. Todo va a estar a tiempo. Ser personas que con gusto y gozo y deleite ayudan en la iglesia. Bueno, usted puede de verdad empezar a disfrutar la vida cristiana cuando usted ponga sus dones a servir a la iglesia. Bueno, Pablo habla de los que administran. Es desafortunado que la Reina Valera y otras versiones traduzcan los que administran. La palabra que Pablo usa aquí es una palabra que se traduce o que tiene el sentido de alguien que es el capitán o el piloto de un barco. Bueno, Pablo ya ha hablado entonces, hace un momento cuando habló de los oficios, habló de los ancianos docentes, los que enseñan la palabra. Probablemente Pablo está pensando aquí en gente que da dirección, que da guía, ¿sí? Que ejercen liderazgo. Muy probablemente Pablo está pensando en los ancianos de iglesia, pero también está pensando en otras personas que son líderes, ¿sí? Que pueden servir como personas que dirigen, que guían, que dan orden. Bueno, tenemos necesidad, por supuesto, de esas personas en la iglesia y usted puede ser muy útil. Le vemos quizá ejerciendo ese liderazgo en otras áreas. Bueno, ejérzalo en la iglesia. Líderes en los ministerios de niños, de jóvenes, de mujeres, de varones, de matrimonios. ¿Sí? Necesitamos, por ejemplo, un líder de varones. Alguien que pueda ejercer esos dones que Dios le ha dado. Usted puede ser muy útil. Usted en esta iglesia, en la iglesia del Señor, tiene un lugar y tiene usted una función. Una función. Note, por favor, algo importante aquí. Dice Pablo en el versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Estas son preguntas retóricas. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la iglesia de este modo. Por un lado, Dios dio diferentes dones soberanamente. Noten, por favor, que no todos los cristianos tienen el mismo don. Ya lo ha dicho antes Pablo. ¿Será que todo el cuerpo debe ser ojo? Imagínense un ojo andando, ¿verdad? ¿Será que todo el cuerpo debe ser mano o pie? No. Dios dio diferentes dones a propósito. ¿Sí? ¿Para qué lo hizo Dios? Para que nos necesitemos el uno al otro. Yo le necesito a usted y usted, espero, me necesite a mí. Usted necesita a su hermano que está junto a usted y su hermano le necesita a usted. Dios repartió soberanamente los dones de tal manera que no dio todos los dones a todos, que dio diferentes dones a todos, pero a todos nos dio un don para que nos sirvamos el uno al otro. Cobre ánimo, hermano, usted es valioso, usted es útil. Usted puede bendecir a su iglesia, usted puede bendecir a su hermano. Para eso Dios le dio sus dones, para que usted sea una persona de bendición. ¿No quiere ser una persona de bendición usted? ¿No quiere usted ser una persona que de verdad bendiga a otros? Bueno, Dios, si usted es creyente, le ha dotado de lo que usted necesita para ser esa clase de persona. Bueno, ahí es donde viene la exhortación del apóstol Pablo. Versículo 31, para ir acercándonos al final aquí. Versículo 31. Procurad pues, a la luz de lo que ha dicho, entonces dice Pablo, procurad pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Aquí Pablo dice algo que ha causado diferentes o división de opiniones y de interpretaciones. Y esto se debe al hecho de que gramaticalmente hablando, quizá los estudiantes del Instituto Ayges recuerden esto,
lo estuvimos discutiendo un rato ahí en una clase. Gramaticalmente hablando, el versículo 31 pudo ser traducido en modo indicativo o modo imperativo. Verá usted, en la segunda persona plural. ¿Cuál es la segunda persona plural? Segunda persona plural. Ustedes. Dios mío. Bueno, ustedes. En la segunda persona plural, ¿sí? En el griego, el sufijo, ¿qué es un sufijo? Es una palabrita que va al final, ¿ok? El sufijo de los verbos, la terminación, es la misma en modo indicativo o en modo imperativo. Modo indicativo. Daniel corre en el parque, ¿no? Modo imperativo, corre Daniel en el parque. ¿Ok? Bueno, la terminación es la misma, de manera que, vea su Biblia, esto pudo ser traducido así: ustedes procuran los mejores dones. O pudo ser traducido: procuren los mejores dones. Las opiniones están divididas. Para mí, el contexto nos llevaría a tomar la ruta de pensar que Pablo está hablando en modo indicativo. ¿Por qué? ¿Se acuerda usted qué pasaba en Corinto? Estos corintios estaban compitiendo el uno con el otro para ver quién tenía el mejor don. O sea, andaban así pavoneándose porque después de decir, Rambo saca la bazuca, la sábana, ¿no? O sea, hablaban en lenguas, el otro pues no. Y pues lo veían así como que, pobrecito, ¿no? Otros decían, ¿le llamas a eso un don? No has visto nada. En el nombre de Jesús, camina, ¿no? Bueno, entonces, había esa competencia por ver quién era el que tenía el más espectacular y mejor don. Así que me parece que pudiera ser la mejor opción interpretar esto en modo indicativo. Tendríamos a Pablo diciendo, bueno, ustedes procuran los mejores dones, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Y hasta hace algún tiempo estaba yo persuadido de esto, pero hay un problema, que en el capítulo 14 la misma expresión se usa y se traduce al principio y al final en modo imperativo. De manera que la mayoría de las versiones de la Biblia y la mayoría de los intérpretes han optado por traducir el versículo 31 como procuren, exhortación. Procuren. Bueno, pudiera ser, dicen algunos, que a lo mejor Pablo está siendo sarcástico, como cuando las mamás decían, ándale, síguele, ¿ah? Pero cuando es un porrazo, ni me vengas aquí a llorar, ¿no? O sea, pues pareciera que Pablo está diciendo sarcástico en esa manera. Está diciendo, procuren, sigan procurando sus dones, procúrenlos, pero ahí van a ver qué va a pasar. Y algunos dicen, no creo que Pablo esté siendo sarcástico antes de hablar del amor, un momento después, ¿verdad? Así que probablemente lo que está ocurriendo aquí es que Pablo sí dice, procuren los mejores dones. Pero para Pablo, los mejores dones no son necesariamente los más espectaculares, sino que deberían estar buscando. ¿Qué son los mejores dones para Pablo? Los que contribuyen a que la iglesia sea edificada. Los mejores dones son aquellos que van a servir para que los hermanos crezcan en la gracia y el conocimiento de Cristo. De tal modo que Pablo dice, bueno, procuren esos dones, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente, dice el apóstol Pablo. Y es aquí donde va a empezar nuestra exposición del capítulo 13. Pablo dice, procuren los mejores dones, pero recuerden esto, hay un camino más excelente. Y luego dice, puedes tener todos los dones espirituales que quieras, pero si no tienes amor, no eres nada. Puedes hablar en las lenguas que tú quieras, pero si no tienes amor, no eres nada. Puedes tener el conocimiento más ortodoxo de la Biblia que quieras, pero sin amor, no eres nada, no es nada. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Ese camino más excelente, que el que todos debiéramos
en el que todos debiéramos enfocarnos, antes de enfocarnos en quién tiene el mejor don, es el amor. Es el amor. El amor no es un don. Por eso Pablo habla de camino, no habla de don. El amor es un fruto. Y es fruto del Espíritu Santo. Tú puedes tener un don que tu hermano no tiene. Pero si tú no tienes amor por tu hermano, entonces ahí hablamos de algo distinto. Si no tienes el don que tu hermano tiene, no hay problema. Tienes otros dones. Pero si no tienes amor, entonces ahí hay un problema, dice el apóstol Pablo. O sea, este camino más excelente es el camino del amor. ¿Por qué? Porque es a través del amor que los dones deben ser ejercitados. Déjeme ponerlo de esta manera. Si usted no está sirviendo a su iglesia con sus dones, probablemente no ama a su iglesia. Porque los dones fueron dados para que su iglesia mejore, para que su iglesia crezca, para que su iglesia sea edificada. Si no está sirviendo a su iglesia a través de sus dones, probablemente no ama a su iglesia. Ahora, ese no es un asunto trivial, no es un asunto que debemos despedir como un asunto que es inconsecuente, no. Porque si no amamos a la iglesia, probablemente no amamos al Señor como decimos amarlo. Pues verá usted, Jesús dice esto. O sea, no puedes tener solo el sándwich, solo la hamburguesa. Viene en combo. O sea, no dijo eso Jesús, pero estoy ilustrando lo que Jesús dijo. O sea, usted puede ir a donde quiera, Burger King, Carl's Jr., McDonald's, Wendy's y pronto a Popeyes, ¿no? Puede usted y pedir, solo quiero la hamburguesa y se la venden. Pero en la vida cristiana uno no puede llegar ante el Señor. Señor, solo quiero una relación contigo, la iglesia no me interesa. El Señor dice, viene con papas y refresco. ¿Me quieres a mí? ¿Me quieres a mí? Yo vengo en combo. ¿Me invitas a tu vida? Vengo con toda mi familia. Si uno no ama a la iglesia, la Biblia dice que no puede amar al Señor. O pongámoslo al revés. ¿Sí? Pongámoslo de este otro modo. Si uno no, hemos dicho, si uno no ama a la iglesia, uno no ama al Señor. Bueno, no puedes amar al Señor si no amas a la iglesia, y no puedes amar a la iglesia si no amas al Señor. Entonces vean esta secuencia. Dios le ha dado dones para servir. Le incorporó a la iglesia para que usted sea útil en la iglesia, para que usted bendiga a la iglesia, para que usted sea una persona de bendición al cuerpo de Cristo. Ahora, si usted no quiere usar esos dones en el servicio de su iglesia, pues probablemente usted no ama a su iglesia. Y si no ama a su iglesia es porque no ama al Señor. Y ese no es un asunto trivial. No me malentienda. Puede haber algunas razones por las que usted ha dicho, bueno, ya lo intenté en el pasado, me lastimó el pastor, o hermana, podemos en el amor de Cristo perdonarnos el uno al otro y podemos seguir adelante, ¿verdad? O sea, déjeme animarle, déjeme decirle, usted ha sido puesto aquí, el Señor le trajo aquí por una razón, el Señor le dio los dones por una razón. Le trajo aquí para que bendiga a esta iglesia, sirva a su iglesia, ame a su iglesia. Voy a decirlo coloquialmente y quizás se oiga un poquito escandaloso, pero deje de ser inútil. Usted es útil. Ya el tiempo debe pasar de que estamos allí diciendo, bueno, no, yo no voy a hacer nada en esta iglesia. No, usted tiene un lugar en esta iglesia. Y algo tiene que hacer en esta iglesia. Usted tiene que servir en esta iglesia. Para eso Dios le trajo a esta iglesia. Así que, bueno, ¿y cómo, pastor? ¿Cómo? Bueno, podemos hablar al respecto. Podemos hablar de cómo usted puede servir. Pero antes, escuche la exhortación de Pablo. Últimamente, esto va más allá de los dones que usted pueda tener. Amor, como veremos más adelante en los siguientes sermones. Por amor usted puede no servir a la iglesia. Perdón, por falta de amor usted puede no servir a la iglesia. Pero también usted puede servir sin amor.
y ambas cosas no son buenas. O sea, si usted es una persona que dice que sirve a la iglesia, pero no hay amor por sus hermanos, no hay ese deleite, ese gozo. O sea, si usted siempre se halla diciendo que todos los demás no lo hacen, que usted es el único que lo hace, esa bola de flojos que están sentados ahí, véanlos, todos se levantan, nadie recoge sus vasos, se van todos de aquí, y uno aquí tiene que estar dale y lavando los platos y quejándose, quejándose. Bueno, tal vez hay algo de cierto en eso. Pero por otro lado, ¿cómo me encantaría ser yo mismo y ver más personas que tengan deleite en servir a sus hermanos, en gozarse, en decir, me encanta preparar el refrigerio, me encanta poner las sillas, me encanta operar el sonido, me encanta preparar los salones de clase, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es algo que vamos a producir por nosotros mismos. Eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Es un fruto que el Espíritu tiene que producir. Entonces oro que el Señor nos anime a usar nuestros dones. Pero oro también que escuchemos la exhortación. Procura los mejores dones. ¿Cuáles son estos? Los que van a contribuir a que la iglesia crezca. Y sobre todo, escuchemos la exhortación de Pablo con respecto al papel del amor en el uso de nuestros dones. Así que, cristianos, vengamos a esta mesa, vengamos arrepentidos, digamos, Señor, la verdad, no he estado usando los dones que tú me diste, perdóname. Señor, he sido frío e indiferente. Señor, he visto necesidad en la iglesia y no quiero hacer nada al respecto. Señor, la verdad, yo me quejo de que los demás no hacen nada. Señor, ayúdame a usar los dones que me diste para bendecir a mi iglesia. Reciba de Jesús la gracia que le va a permitir amar a su iglesia y servir a su iglesia. Si usted no es creyente en Cristo y le suena esto extraño, en un sentido, qué bueno que le suena extraño, porque esto es algo que solamente puede darse en la iglesia de Cristo. Y yo le animo a que conversemos usted y yo al respecto de lo que usted ha escuchado el día de hoy. Si usted tiene que arrepentirse, arrepiéntase esta mañana. Y si usted dice, Señor, necesito tu gracia, hágalo. Y Jesús le va a dar un lugar y Jesús le va a dar una función en su iglesia. Para eso le puso aquí. Que Dios bendiga su palabra. Amén.